En el mundo de la pintura existen muchas obras misteriosas que lo son por diversos motivos. Unas porque su atribución no está clara, otras porque su propia trayectoria hasta llegar a nosotros lo ha sido. Las hay que responden a un simbolismo intrincado. Las obras de los surrealistas son necesariamente misteriosas y a veces muy difíciles de interpretar. Pero hay otras obras pictóricas que realmente no contienen nada en sí mismas que las hagan especialmente enigmáticas, y sin embargo desprenden un halo misterioso e inquietante que es difícil no sentir. En estas obras, los elementos que la integran son naturales, normales, incluso podría decirse que a veces cotidianos, y ahí precisamente la razón de esa extrañeza que producen en nosotros. ¿Por qué una mujer desnuda amamantando a un niño, un soldado con una pica, una ciudad con sus murallas y torres al fondo y un cielo que amenaza tormenta pueden constituirse en un poderoso e inquietante enigma? Me gustaría compartir con vosotros a continuación un breve examen de una obra de este tipo, sin duda uno de los cuadros más misteriosos de la historia del arte. Me refiero a la obra que actualmente se conoce con el nombre de La Tempestad y que se atribuye, parece que indubitadamente, al pintor veneciano Giorgione. Si os parece, empezaremos por tratar de aclarar quién era este Giorgione y qué significa en la historia de la pintura. Según Gabriele D'Annunzio, su nombre no está inscrito en ninguna obra y muchos no le reconocen ninguna obra cierta. Sin embargo, todo el arte veneciano parece iluminado por su revelación. Giorgione fue un pintor o el pintor más célebre durante la primera década del siglo XVI en la ciudad de Venecia y se le considera actualmente el pilar sobre el que se construyó todo el arte de la escuela veneciana. Sin embargo, a pocos años después de su muerte ya se había perdido el rastro de su existencia, ignorándose incluso la fecha y el lugar de nacimiento y el nombre de sus padres. Se cree que nació aproximadamente entre 1477 o 1478 y su breve carrera artística dejó un conjunto de obras maestras que siguen siendo un enigma al día de hoy. La ausencia de documentos sobre los cuadros de Giorgione es casi total. Uno de los creadores de su leyenda fue el famoso historiador renacentista Giorgio Vasari, que en la primera edición de su libro Vida de los mejores arquitectos, pintores y escultores italianos, de 1550, dio una idea sobre Giorgione. Giorgio nació en Castelfranco, en Treviso, en el año 1478, durante el mandato del duque Giovanni Mocenigo, hermano del duque Pietro. A causa de sus rasgos físicos y de su grandeza de espíritu, recibió con el tiempo el nombre de Giorgione y pese a haber nacido en muy humilde cuna, dio prueba de delicadeza de alma y de buenas costumbres durante toda su vida, gozando continuamente de las cosas del amor y gustándole el sonido del laúd. También lo tocaba y cantaba tan divinamente que era llamado para ello con frecuencia a las numerosas reuniones de las personas de la nobleza. El enigma y el mito han rodeado siempre a la figura de Giorgione, un pintor del que se ha afirmado que poseía extraordinarios conocimientos de poesía, de música, de filosofía, de alquimia y astrología, conocimientos que habría proyectado en sus misteriosas pinturas que tantos ríos de tinta han hecho correr. En sus pocos años, sus principales aportaciones temáticas son el desnudo femenino sensual y el paisaje, que convierte en protagonista mediante el color y la luz, siendo el precedente del paisajismo de los siglos XVII y XVIII. La importancia concedida al color y la luz y su temática fueron importantes para la escuela veneciana y en especial para su principal discípulo,
Tiziano, que colaboró con Giorgione en diversas obras. Vayamos ahora a La Tempestad, que actualmente encontramos en la Galería de la Academia de Venecia. La obra fue pintada en torno a 1508, 2 años antes de la muerte de su autor, y parece que fue encargada por el noble Gabriel Vendramín, en cuyo inventario figuraba con el nombre de Mercurio e Isis. En el cuadro se observa un paisaje con una ciudad en la que no aparece ninguno de sus habitantes, con unas edificaciones en las que sobre un tejado descansa una cigüeña, que es el símbolo cristiano de la castidad y también de la vigilancia. La ciudad se ha identificado con su ciudad natal. El cielo, de color azul oscuro y plata, preludia el estallido de la tormenta que se manifiesta en un rayo. En este paisaje se observa un puente y un riachuelo. 2 personajes aparecen separados por el riachuelo. Una mujer semidesnuda, tapada con una camisa blanca, que dirige la mirada hacia el exterior, amamanta a su hijo. Su identificación e interpretación es muy variada. Enfrente un joven, que bien es un soldado o un pastor, más bien parece un soldado, pero los dos son oficios muy diferentes, pero a los que une la función de vigilancia. Detrás hay unas columnas partidas que realzan a este personaje. Un examen con rayos X ha mostrado que la figura del hombre está pintada sobre otra anterior de una mujer semidesnuda. El paisaje es tan importante como los personajes. Es capaz de captar la atmósfera en la que las oscuras nubes se iluminan por el relámpago. La mujer, que algunos consideran una representación profana de una Madonna, mira desafiante al espectador, sin ningún reparo, mientras que el personaje masculino gira su cabeza hacia la escena como si quisiera presentarla. Entre ellos no parece haber conexión y se representan aislados uno del otro, aunque formando parte del mismo escenario, el bosque. El estudio con rayos X, que como he dicho presentaba anteriormente otra mujer desnuda, que parecía que iba a bañarse en el arroyuelo, introduce aún más desconcierto y dudas interpretativas. En cuanto al paisaje, hay quien ha dicho que podría representar un paisaje de la feliz Arcadia en las afueras de una ciudad. La escena se completa con un arroyo, árboles y ruinas. Las oscuras nubes del cielo se iluminan por la luz del relámpago, anunciando la inminente tormenta. Los colores son apagados y la iluminación tenue. Dominan los colores fríos como verdes y azules. El paisaje no es un mero telón de fondo. Se dice de La Tempestad que, más que unas figuras en un paisaje, es un paisaje con figuras. La naturaleza se convierte aquí en una auténtica protagonista, a la que todo lo demás se le subordina como simples elementos. La hipnótica representación de la inminente tempestad actúa como un símbolo claro del poder de la naturaleza. Durante años, los expertos han intentado descubrir su significado intrínseco, sin llegar a una conclusión unánime. ¿Quiénes son o qué representan estas 3 figuras en un paisaje bucólico bajo un cielo amenazante, atravesado por un rayo? La teoría más comúnmente aceptada la propuso Salvatore Setis, arqueólogo e historiador del arte. Asevera que Giorgione pintó aquí las consecuencias del pecado original. Después de la expulsión del paraíso, las mujeres, Eva la primera, estarían condenadas a sufrir en el parto y los hombres obligados a trabajar para subsistir. Esta interpretación se basa en un relieve de Giovanni Antonio Amadeo en la capilla Coleoni de Bérgamo, en la cual Dios recrimina a los pecadores, y Eva aparece en esta misma postura. La tempestad es una especie de acertijo que muchos se han empeñado en desvelar. Podría ser una escena tomada de algún escritor clásico o imitador de los clásicos, ya que entre los venecianos de la época prendió el encanto por los griegos y sus temas. Eran proclives a ilustrar asuntos idílicos, pastorales,
y retratar figuras como Venus y ninfas. Las enigmáticas figuras en primer plano parecen como separadas de la terrible tormenta que se avecina detrás, como si estuvieran a la expectativa de algo más que estuviera por ocurrir. El paisaje es el principal vehículo de expresión del estado de ánimo de ansiedad y de la inminencia de algún tipo de desenlace significativo. Historiadores como Mauricio Calvesi relacionó el núcleo más significativo de la obra con la novela El sueño de Polifilo atribuido a Francesco Colonna, aunque en realidad se desconozca su autoría. Personalmente, por lo poco que conozco del argumento de esa novela, no logro conectarla yo con el cuadro, con la temática del cuadro. Se ha dicho también que estaríamos ante la ninfa Io y Hermes, y que el rayo representa la presencia de Zeus. Io, la ninfa, era amante de Zeus, pero cuando Hera descubre sus amores, la aparta de sí, encomendando su cuidado a un gigante de 100 ojos, a Argos Panoctes. Más tarde, Zeus mandará a su mensajero, a Hermes, a buscarla y rescatarla. Io tuvo con Zeus un hijo llamado Épafo, que nació a las orillas del Nilo. Es posible que esta versión esté más alineada que cualquier otra con el nombre que se le da a la obra en el catálogo de la familia Vendramín, que fue la propietaria del cuadro y en el que, como dijimos, se le denomina Mercurio e Isis. Otra de las versiones apunta a la historia bíblica de Moisés salvado de las aguas. También se ha sugerido que la obra tiene una temática de amor por la naturaleza reflejado en este misterioso lenguaje pictórico de Giorgione, y para fundamentarlo se ha aludido a un paisaje del libro renacentista Diálogos de amor de Leone Hebreo, uno de los inspiradores del círculo neoepicúreo de Venecia, que dice: «Las plantas, la hierba y los árboles sienten tanto amor por la tierra madre que los ha generado, que con sus brazos de raíces la abrazan afectuosamente, como los niños hacen con los senos de su madre». Sin embargo, esta obra es de 1535, es decir, 25 años posteriores a la muerte de Giorgione. En todo caso, sería el cuadro fuente de inspiración de los diálogos. El sentimiento de ansiedad, la sensación inquietante a la espera de algún acontecimiento, reforzada por la tormenta que comienza a cernirse sobre los personajes, es muy evidente. Tal vez ese sentimiento era un sentimiento colectivo en la Venecia de su época, en el momento en que se pintó el cuadro. Fue de hecho en estos años cuando ocurrió el acontecimiento más catastrófico de la historia veneciana, que fue la batalla de Agnadelo y sus secuelas inmediatas en 1509. Después de un siglo de expansión, las ambiciones territoriales venecianas en la Italia continental habían ido demasiado lejos, y a finales de 1508 un poderoso grupo de estados europeos, encabezados por el Sacro Imperio Romano Germánico y el rey de Francia, formó una alianza conocida como la Liga de Cambrai, a la que poco después se unió el Papa Julio II para castigar a los venecianos por sus políticas agresivas en el continente. Como quiera que sea, la obra continúa siendo un misterio en cuanto a su significado. Con elementos naturales y personajes normales, el lenguaje pictórico de Giorgione ha creado una escena llena de misterio, de poesía y de un simbolismo difícilmente desentrañable para nosotros. Me retrotraigo ahora a la primera mención de la imagen, que procede de Marcantonio Micheli, noble veneciano y comentador de diversas obras de arte, quien vio la obra en la colección de Gabriel Vendramín en 1530, describiéndola simplemente como el pequeño paisaje sobre un lienzo con la tormenta, la gitana y el soldado de la mano de Giorgione de Castelfranco. Si supiéramos cuál fue el encargo concreto de Vendramín o del desconocido comitente de la obra, caso de que no fuese el noble veneciano, quizás tuviésemos la clave para desentrañar el misterio que rodea al significado de tan extraordinaria obra.